Los que también conocen el protagonismo que la pólvora adquiere durante la celebración de las fallas es esta veintena de alumnos que ha participado en uno de los talleres pirotécnicos de formación para estudiantes. En estas clases, que se imparten en el Centro de Recursos y Formación para el Consumo, han conocido de primera mano las recomendaciones, las ventajas e inconvenientes de hacer uso de los productos que contienen pólvora. Es muy divertido y nos gusta mucho tirar petardos en fallas porque es una tradición. Que puede ser peligroso y puede hacer daño a la gente. Y tirar a alguien un petardo y le llega a alguien, le puede quemar. Que hay gente que no le gustan los petardos. La primera edil ha recordado a los jóvenes que asisten al taller de formación que durante las fiestas falleras solo se puede disparar material pirotécnico en zonas destinadas para estas actividades. Respeto al descanso, respeto a las personas y respeto a las cosas, para que seamos capaces de reducir esos índices de vandalismo que se producen tras la celebración de las fallas. Que no compren en venta ambulante, que no almacenen, que no lo lleven en los bolsillos, que no mantengan la mecha encendida en la mano. Ya de manera pionera el Ayuntamiento de Valencia, lo cual quiero agradecer a la alcaldesa y a todos sus responsables, pues que ya de una manera pionera, incluso antes de esta normativa, se esté haciendo un delegado de seguridad en que se ocupa precisamente de estas cuestiones para evitar cualquier tipo de sobresalto o de incidente que no esté dentro de la línea de lo que es la fiesta, ¿no? Ahora son estos jóvenes los que deben transmitir el mensaje al resto de compañeros para poder disfrutar de las fiestas sin riesgo.